del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl tomó 3 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Suret Jaelín. Llegó a un corral de ovejas junto al camino donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: «Este es el día del que te dijo el Señor: yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor». David se levantó y cortó, sin ser visto, la orla del manto de Saúl. Después de ello sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: «El Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es él el ungido del Señor». David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Oh rey, mi señor». Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró y dijo a Saúl: «¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado, diciéndome: no alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia, pero mi mano no estará contra ti, como dice el antiguo proverbio: de los malos sale maldad, pero en mí no hay maldad, a quien ha salido a buscar el Rey de Israel. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una simple pulga? El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano». Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, éste dijo: «¿Es esta tu voz, David, hijo mío?» Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo: «Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, lo deja seguir por las buenas el camino. Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel. Misericordia, Dios Palabra mío. de Dios. Te alabamos, Señor. Yo quiero para esta reflexión que nosotros nos pongamos a pensar un poco cuál es nuestra forma de reaccionar frente a la maldad de aquellos que quieren directamente hacernos daño. ¿Qué hacemos nosotros cuando descubrimos que alguien viene con su maldad directamente a pretender destruir nuestra casa? Yo creo que como creyentes uno necesita conocer estrategias, porque déjenme decirles que responder agresión con agresión, insulto con insulto,
maldad con maldad no debería ser la respuesta de una persona. Está claro que no deberíamos dejarnos nunca agredir. Ustedes recuerdan que Jesús en una oportunidad enseñó: si alguien te pega en la mejilla, ponle también la otra. Sin embargo, el día que a Jesús le estaban enjuiciando, cuando lo abofetearon, hubo un soldado que lo abofeteó. Jesús no puso la otra mejilla, no le dijo, pégame del otro lado, sino que le dijo: si he dicho algo malo, dime qué fue lo malo que dije. Si no, ¿por qué me pegas? Lo que significa que esa frase de al que te pegue en una mejilla, ponle la otra, no significa un permiso, no está enseñando Jesús una autorización para que la gente nos pueda agredir así sin más. Con esa frase Jesús lo que nos está diciendo es: no se puede responder agresión con agresión, pero sí hay que pararla. La agresión hay que detenerla, pero la agresión no se responde. Es decir, no podemos utilizar la misma estrategia, porque al final seguiremos siendo tan violentos como los demás. Ese es un asunto difícil, pero necesario en su aprendizaje, porque a la final cada quien da de su propio corazón. Nosotros estos días estamos escuchando esos textos del primer libro de Samuel que nos narra un poquitico la historia de Saúl, la historia de David que le sucedió. Saúl fue un hombre que durante la época de su reinado, cuando ya era un hombre bastante maduro, entrado en años, era un hombre que tenía picos anímicos. Picos anímicos significa que un día amanecía súper contento, otro día amanecía súper agresivo, un día quería abrazar a la gente y otro día quería matarla. Y cuando digo quería matarla, era que quería matarla. David, que era un siervo de Saúl hasta ese momento, era una persona que suscitaba en Saúl muchas cosas. Saúl, la desgracia de David empezó el día en que él mató a Goliat, porque recuerden que les predicaba ayer como después que David mató a Goliat, la gente empezó como a empoderarlo, las mujeres empezaron a cantar estribillos, la gente empezó a tener en consideración a David mucho más a Saúl, que Saúl era el rey, y Saúl empezó a cogerle como ojeriza, rabia, manía a David. Desde ese momento, David cae en desgracia frente a Saúl. Y David tenía esos picos anímicos en donde algún día se ponía colérico. Dice la palabra de Dios que David lo calmaba tocándole, le ponía musiquita y eso como que le bajaba a él el ánimo. Una vez en un momento de ira, Saúl cogió una lanza, se la tiró a David para atravesarlo. David afortunadamente la esquivó y David huyó. David le tocó vivir huyendo de Saúl permanentemente. Y fíjense lo que narra hoy el texto, que hubo un momento en que Saúl salió con un montón de hombres a buscar a David para matarlo. David estaba por allá en la montaña y entonces Saúl, este cuadro es bastante curioso, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades, se agachó y resulta que David se le fue por detrás y como el manto de Saúl le estaba arrastrando, cogió a David y le partió, le cortó el pedazo, el borde del manto y se fue. Y cuando Saúl salió de la cueva, que terminó de hacer sus necesidades, David se le apareció por allá arriba en la montaña y le dijo: mire su majestad, vea, el Señor ha puesto en mis manos tu vida hoy para matarte. Tuve la oportunidad de matarte y no he querido tocar al ungido del Señor.
En cambio tú me buscas a mí. Mira con toda esa cantidad de hombres que vienes para matarme. Tu vida ha estado en mis manos y yo no la he querido tocar. Y Saúl vuelve y cae en otro pico de esos de arrepentimiento. Hijo mío, perdóname, yo no te voy a tocar, yo no te voy a matar, tú has perdonado mi vida. Pero es que Saúl vivía en esas. Bebía de rabias con arrepentimientos, de arrepentimientos con rabia, de tristeza con ira, de ira con tristeza. Saúl era un hombre muy complicado. Y uno no sabía cómo cogerlo ese día, con qué ánimo tendría. Pero David le dice a Saúl una cosa, le dice, mira, mis hombres me han dicho que te mate, pero yo tengo claro que mi mano no va a tocar nunca a un ungido de Dios. Porque bien dice el dicho, y David se lo dice a Saúl, que del corazón del malvado sale la maldad. Y ahí está la frase con la que yo quiero unir el principio de mi reflexión. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la maldad de los malvados? Porque si nuestra reacción es maldad, eso significa que en nuestro corazón hay maldad. Porque la maldad surge de los corazones malvados. Y si nuestra capacidad de respuesta es la agresión, eso quiere decir que no somos tan distintos a los que nosotros consideramos malvados. No somos distintos, sino que somos circunstanciales. Y circunstanciales significa que dependiendo el momento y en la circunstancia en que estemos, así vamos a reaccionar. Por lo tanto, uno tiene siempre que mirar realmente de nuestro corazón qué brota. Porque miren, el origen del pecado está en el corazón humano. El pecado no aparece accidentalmente o aleatoriamente en nuestra vida. Como cuando alguien dice, ay, es que yo pido perdón porque a mí se me salió una mentira o a mí se me salió una vulgaridad. Las vulgaridades y las mentiras eso no se le cae a uno. Cuando uno miente o cuando uno dice vulgaridad, uno ha tomado la decisión de ser vulgar o de ser mentiroso. Mentir es una decisión. Mentir no es un accidente. Ser vulgar no es un accidente. A uno no se, como dice a veces la gente, ay, es que se me salió. Eso es mentira, hermano, eso no se le sale a uno. El que no es vulgar y nunca le sale una vulgaridad. El que está acostumbrado a decir vulgaridad, pues la suelta con facilidad. Pero no es que le salga, es que la suelta con facilidad porque está acostumbrado a ello. Por eso cuando uno quiere desterrar de su vida el pecado, tiene que mirar siempre el origen. ¿Qué engendra en mí esta situación? ¿Qué me lleva a mí a ser agresivo? ¿Qué me lleva a mí a odiar? ¿Cuál es el origen del odio? ¿Cuál es la raíz del odio? ¿Cuál es la raíz de la envidia? ¿Por qué tengo un corazón y una actitud envidiosa? Miren, cuando nosotros nacemos, hay un filósofo que decía que nosotros nacemos tabula rasa. Tabula rasa significa que nacimos limpiecitos, sin nada. Pero que con el transcurso del tiempo, nosotros vamos aprendiendo cosas que nos van enseñando, que nos transmite nuestra familia. El lenguaje lo transmite nuestra familia, los comportamientos lo transmite la familia, las actitudes lo transmite la familia. Uno termina reproduciendo lo que es su propia familia. Por eso, el proceso de acabar con el pecado requiere también de un desmonte. Así como uno monta una estructura de pecado, uno tiene que aprender a desmontar esa misma estructura que lo lleva a uno al pecado.
A ser violento se aprende, y a ser una persona de paz también se aprende. Y por eso dice Jesús en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pacíficos. Jesús declara felices y bienaventurados aquellas personas que son pacíficas, aquellas personas que trabajan por la paz, que no secundan jamás la violencia, no son indiferentes frente a la violencia, porque una persona que trabaja por la paz no es indiferente a la violencia, ni se deja ejercer violencia tampoco. Aquí no se trata de que déjese. Eso no es lo que Jesús nos dice. Déjese. Aquí se trata de ser firme en contra del mal, pero no asumiendo la misma actitud de los malvados. Y eso obviamente que es una tarea y un trabajo que uno tiene que hacerse a sí mismo. Porque nosotros nos han enseñado la agresión, la respuesta inmediata. Si me pegan, pego. Si me dañan, daño. Si me quitan, quito. Desmontar toda esa mentalidad no es tan sencillo, pero es necesario. Aquí estamos frente a un gran reto. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Saúl hizo muchos intentos de matar a David, muchos intentos. Lo que pasa es que nunca lo logró. Y ya cuando se le pasaba la ira a Saúl, se ponía a llorar y a decir, ay, perdóname, hijo mío, es que estaba lleno de rabia, como hace mucha gente que no tiene control sobre sus emociones. Un día matan a alguien y al otro día dicen, ay, discúlpenme, lo siento mucho. La fe, nuestra confianza en el Señor y nuestra relación con el Señor tiene que servirnos también para educar nuestras emociones. Aquí no se trata nada más de creer cosas, sino que nuestras emociones tienen que ser educadas, nuestra ira tiene que ser canalizada, nuestra tristeza tiene que ser canalizada. Todas esas cosas tienen que tener un canal por donde evacuarse para que no terminen desbordándose y terminen dañando a todo mundo, para que uno no termine siendo un creyente irascible, de esos que rezan pero vulgarizan con todo mundo y a todo mundo madrean y se llevan a todo mundo por delante y después dicen, ay, perdóname, es que fue Satanás. Satanás no le eche la culpa al diablo a todo, de todo. Hay cosas que no son del diablo, no todo es del diablo. Hay cosas de la forma como fuimos educados. Si hay cosas que nosotros aprendimos, las tenemos que desaprender. Si nos enseñaron a ser violentos, tenemos que desaprender a ser violentos para aprender a ser gente de paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos.